Bueno, y el ejercicio 20 entonces dice, dos pesos están conectados por un cordón flexible muy ligero que pasa por una polea sin fricción de 50 newton, radio 0,3 metros. La polea es un disco sólido, uniforme, y está apoyada de un gancho unido al techo. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? Entonces, hacemos un pequeño, vamos, no nos vamos a saltar ningún paso, hacemos primero un pequeño diagrama general. Bien, tenemos los dos pesos de los cuerpos que están unidos al cordón, el peso de la polea, W sub P sería el peso de la polea, que es 50 newton, el radio de la polea, que es 0,3 metros. Bien, entonces, estos son todos los datos que tenemos. Es la situación del sistema, digamos, conformado por el techo, la polea, los dos cuerpos, más la soga. Lo primero que vamos a hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Eh, entonces, el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre 1, tenemos la masa 1, y la fuerza que voy a aplicar sobre la masa 1 es el peso, y la tensión de la cuerda hacia arriba. Eh,
el diagrama de cuerpo libre 2. Esto hasta acá es muy similar a otros ejercicios que hemos hecho. Peso 2, tensión 2. Bien, y vamos con el diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Sí? O lo podríamos haber puesto cuerpo 3, pero si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la polea, tenemos tensión 1, tensión 2, el peso de la polea, que en este caso no lo podemos. En otro ejercicio habíamos dicho que como la polea estaba en equilibrio, no lo íbamos a considerar, pero en este caso, como está pidiendo la fuerza que realice el techo, evidentemente no podemos ignorarlo. Fíjense, estamos viendo que sobre la polea hay tres fuerzas que apuntan hacia abajo. Si evidentemente esto está sostenido por el techo, es porque el techo, o sea, la polea en realidad está haciendo una fuerza pues, sobre el techo para poder desprenderse, digamos, y por acción y reacción, evidentemente el techo tiene que estar haciendo una fuerza. Que la podemos llamar FT, fuerza del techo, que apunta en el eje Y hacia arriba. Bien. Esas serían todas las fuerzas que hay aplicadas sobre la polea. Bien. Una vez que tenemos los diagramas de cuerpo libre, ya saben ustedes el paso que sigue, ¿sí? Es escribir la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos. Nosotros podríamos intentar, por ejemplo, tratar de resolver únicamente este cuerpo para poder despejar la fuerza del techo. Pero a simple vista se ve que si yo quiero calcular la fuerza del techo, eh, evidentemente voy a tener que conocer las tensiones, o sea que voy a tener que cambiar todo el sistema. ¿Sí? No lo voy a poder calcular únicamente centrándome en la polea. Entonces, vamos a ir eh, escribiendo todas las ecuaciones. A ver, vamos por partes. Vamos a hacerlo bien completo. A ver, sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en X. En el diagrama de cuerpo libre 1, no tenemos. En el diagrama de cuerpo libre 2, no hay fuerza en X tampoco. En el diagrama de cuerpo libre de la polea, tampoco tenemos fuerza en X. ¿Sí? Entonces vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Cuerpo 1. Tenemos que, bueno, primero, algo que
vamos a tener que considerar hacia dónde se está, primero, el sistema está en equilibrio, el sistema en general. Fíjense, esta masa, este peso es de 75 newton, este es de 125. No hay fricción, por lo tanto podemos partir de la suposición de que el sistema va a estar desplazándose en ese sentido. Este cuerpo va a estar subiendo, este va a estar bajando. ¿Sí? Entonces, para trabajar de forma ordenada y para mantener la convención de signos, si presuponemos que este está subiendo, vamos a hacer T1 positiva y W1 negativa. Para la sumatoria de fuerzas, ¿sí? T1 positiva menos el peso 1. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración. En el caso del cuerpo 2, es el que está bajando, entonces vamos a hacer W2 menos T2 igual a masa 2 por aceleración. Ya tenemos entonces las dos sumatorias de fuerza de los dos cuerpos, de las dos masas suspendidas. Vamos con la sumatoria de fuerzas en I de la polea. En este caso, vamos a tener sumatoria, vamos a hacer F fuerza del techo menos T1 menos T2 menos el peso de la polea. Eso nos va a dar igual a ¿qué cosa? A masa por aceleración. ¿Cuánto va a valer la aceleración en I de la polea? La aceleración, claro, 0, igual a 0. O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 porque está en equilibrio. Bien. Pero el cuerpo no se está desplazando, la polea no se está desplazando. No está quieta porque va a estar girando, pero no se está desplazando. Y por último, la tercera ecuación, digamos, la otra ecuación que podemos adicionar es la sumatoria de momentos, ¿sí? Para los cuerpos 1 y 2 que no están girando, no nos sirve, pero sí para la polea, ¿sí? En el caso de la polea, vamos a tomar momentos respecto al eje, entonces, obviamente, la fuerza del techo y el peso de la polea no van a generar momentos, no hacen, digamos, que la polea gire, porque están aplicadas justo en el eje y en el centro. Entonces, vamos a aplicar. Recuerden, suponíamos que esto giraba así, entonces vamos a hacer T2 por R, que sería el momento de la T2, menos el momento de la T1, T1 por R. Esa sería la sumatoria de momentos.
va a ser igual, y en este caso, recuerden, es igual a momento de inercia por aceleración angular. Esa es la segunda ley de Newton aplicada a la rotación. Bien. Entonces, ya hicimos, fuimos respetando, ¿sí? El procedimiento recomendado para resolver este tipo de ejercicio, el diagrama general, el diagrama de cuerpo libre, ecuaciones para cada uno de los ejes y cada uno de los diagramas del cuerpo libre. Ahora ya tenemos que empezar a analizar por dónde resolver, ¿sí? Veamos cuáles son nuestras incógnitas y cuáles son datos antes de arrancar. Por ejemplo, vamos a subrayar las incógnitas. Ft es una incógnita. Tensión 1 y tensión 2 son incógnitas. WP no, es dato. Acá en esta ecuación el radio es dato. El momento de inercia lo podemos calcular. Fíjense, nos dice que es un disco sólido uniforme. Nos vamos a la tabla de momento de inercias y para un disco sólido macizo, sería este el caso que está girando respecto a su eje, el momento de inercia es un medio de la masa por el radio. Entonces, podemos sumar una ecuación más. El momento de inercia es igual a un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Bien, por lo tanto, fíjense en la masa la podemos calcular porque es el peso de Dios G, el radio lo conocemos, o sea que podríamos poner que esto lo tenemos. La aceleración no la conocemos. Hasta acá fíjense en que tenemos Ft, T1, T2 y aceleración. Ay, perdón, sí. Acá tenía que subrayar esto y no subrayar el momento de inercia. Pero bueno, lo dejamos como que no lo conocemos, total tenemos una ecuación más. Dejémoslo así. Fíjense, tenemos Ft, y vamos a hacer la cuenta, Ft, T1, T2, momento de inercia y aceleración angular. Hasta ahora tenemos 5 incógnitas y 1, 2, 3 ecuaciones. Tenemos que seguir agregando. Veamos acá, que uno dijimos que era incógnita, W1 lo conocemos, la masa 1 la podríamos calcular dividiendo por G, o sea, la conocemos, la aceleración, pero no, la aceleración tampoco. Entonces, si hacemos de nuevo el análisis de incógnitas
incógnitas ecuaciones, nosotros vamos a contar ft, t1, t2, momento de inercia, aceleración angular y aceleración tangencial. Son 6 incógnitas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Todavía no tiene solución. Si nos está faltando una ecuación más, pero en realidad, bueno, esa ecuación ya la usamos en otros ejercicios, que es esta. Es la relación que hay entre la aceleración angular y la aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración tangencial es igual a la angular por el radio. Esa sería la sexta ecuación. A partir de todas estas ecuaciones, podemos tranquilamente resolver el ejercicio, ¿sí? Ahí veo que me están escribiendo algunas cosas, terminamos y lo analizamos. Bueno, vamos entonces a ponernos a resolver. La resolución va a ser muy similar a lo que hemos venido haciendo. Es decir, primero deberíamos poder plantear, sumar las ecuaciones estas de movimiento, previamente haber reemplazado la aceleración para sacarnos una incógnita. A ver, vamos a sumar las ecuaciones. Tenemos, vamos con esta, T1 menos W1 igual a masa 1, y en vez de poner aceleración tangencial, vamos a poner aceleración angular por radio. Ahí ya usé esta ecuación, ¿no? Vamos de nuevo con la otra. W2 menos T2, masa 2, aceleración por radio. Aceleración angular por radio. Vamos con la ecuación de movimiento de la polea. T2 por R menos T1 por R igual al momento de inercia, que ya reemplazamos por esta ecuación, medio de la masa de la polea por el radio cuadrado. Entonces el momento de inercia por la aceleración angular. Bien. Obviamente vamos a sumarlas a las ecuaciones, pero previamente, ¿se acuerdan que para que se anulen las tensiones, las incógnitas, y poder resolverlo mucho más simple este sistema, íbamos a tener que hacer ahí una operación matemática que era multiplicar a estas ecuaciones por el radio, porque si no, no se va. T1, yo le resto T1 por R, no se va a anular. Lo que teníamos que hacer era multiplicar a toda la ecuación por R y a toda esta ecuación por R. Entonces, cuando lo sumamos, ¿sí? Ahí sí se anulan los términos. Vamos a hacerlo a todos los pasos. Vamos a escribir todo. T1, pero ahora lo multiplico por R. Menos W1 por R. A eso le sumo W2
por R. Y le resto T2 por R. ¿Sí? Multiplico esto 2 por R. Y sumamos T2R, restamos T1R. Todo ese es el lado izquierdo de la igualdad. Va a ser igual a, multiplicado por R esto, entonces M1, aceleración R al cuadrado, sumamos esto que es M2, aceleración angular R al cuadrado, y sumamos el otro miembro de la tercera ecuación, en medio de la masa de la polea por el radio cuadrado por la aceleración angular. Bueno, fíjense, logramos lo que queríamos, que es que T1R se va a anular con T1R y T2R se anula con menos T2R. Entonces, vamos a despejar la aceleración angular que está en estos tres términos, entonces vamos a sacar factor común a aceleración angular. Y todo lo que está de este lado lo vamos a hacer dividiendo a este, que nos quedó acá. Acá nos terminó quedando W, o sea, peso 2 por R menos peso 1 por R. Y en el denominador, uy, se cruzó la línea izquierda. Bueno. Habíamos sacado factor común aceleración angular. Entonces nos terminó quedando M1 R al cuadrado más M2 R al cuadrado más un medio de la masa de la polea por R al cuadrado. Si nos fijamos un poquito, todo esto es dato. ¿Sí? Es todo dato. O sea, quizá podemos calcular la aceleración angular. Lo único que, bueno, vamos a tener que, para calcular la masa, dividir el peso por la aceleración de la gravedad. Nada más, ese va a ser lo único, el único cálculo extra. Vamos entonces a plantear. Masa 1, 75 newton. ¿Qué nos dice que usemos? Nos dice cuánto hay que darle de valor, así que podemos usar 10 para simplificar un poco las cosas. Entonces, si G es 10, la masa 1 vale 7,5. Entonces vamos a tener 7,5 kilogramos por el radio al cuadrado, 0,3 metros al cuadrado. La masa 2 va a ser 12,5 kilogramos. Si usamos G10, ¿no? Lo vamos a anotar acá por las dudas. G 10 metros sobre el segundo al cuadrado, para que no haya dudas. Sí, ahí estoy viendo la pregunta de Magdalena. Sí se podría tranquilamente cancelar una R. Bueno, estamos a tiempo todavía. Fíjense, nosotros podemos sacar factor común R en el numerador y sacar factor común R al cuadrado en el denominador.
Por lo tanto, vamos a ver, sí, nos va a simplificar bastante los cálculos. Muy bien. Nos va a terminar quedando masa 1, masa 2, más 1/2 de la masa de la polea. Todo eso multiplicado por r al cuadrado. Y en el numerador nos va a quedar W2 menos W1 multiplicado por R. Este R se cancela con el cuadrado, nos queda un solo R en el denominador. Perfecto. Sí, mucho más simple el cálculo. Entonces, daba igual, ¿no? Pero siempre hay que trabajar lo menos que podamos. Perfecto. Entonces simplemente nos termina quedando masa 1, que dijimos que era 7,5 kilogramos, la masa 2 que era 12,5 kilogramos, 1/2 de la masa de la polea, que sería 5 kilogramos, todo eso multiplicado por el radio, que es 0,3 metros, y está debajo, perdón, de la resta de los pesos. De los pesos. 125 newton menos 75 newton. ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos da eso? 125 menos 75 sobre 7,5 más 12,5 más 0,5 por 5, todo eso por 0,3. Cero punto 3. 0,5 por 5. 7,5 más 12,5 más 0,5 por 5. Bien. 7,4. Bueno, aceleración angular es segundo a la menos 2. Bien. Ya encontramos entonces la aceleración angular. Como todo sistema de ecuaciones, una vez que encontramos la primera incógnita, seguro después vamos a calcular, de ser necesario, si no lo pregunta, pero en este caso no nos olvidemos que lo que queremos calcular es la fuerza que está ejerciendo el techo para sostener la polea. Para calcular eso, por lo menos necesitamos conocer las dos tensiones. ¿Sí? Entonces, no va a quedar otra que, a partir de la aceleración que acabamos de calcular, vamos a tener que determinar la tensión 1 y la tensión 2 de esta ecuación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular T1. Si despejamos T1 de acá, nos va a quedar igual a M1. Perdón, directamente lo vamos a hacer ya de esta, que tiene aceleración angular. ¿Sí? Despejamos T1, es igual a M1, aceleración angular por radio, más W1. Ahora sí, resolver. Nos da, la masa 1 era de 7,5 gramos, la aceleración nos dio 7,4, el radio es 0,3,
y W1, 75. Eso nos da 7.5 por 7.4 por 0.3 más 75. 91,7. Eso es lo que vale T1. Vamos con T2. Vamos con T2. T2 la vamos a calcular de acá. Vamos a pasar X sumando para allá y todo esto restando para acá. Entonces nos va a quedar igual a W2 menos masa 2 por aceleración angular por radio. Entonces, W2 es 125 newton. La masa 2 12,5 kilogramos. Aceleración angular 7,401 menos 2. Y R 0,3 metros. Listo. Calculamos. 125 menos 12.5 por 7.4 por 0,3. 97,3. Perfecto. Ya conocemos T1 y T2. Lo que nos estaría quedando ya es calcular Ft. Entonces, de esta ecuación, donde está la fuerza del techo, despejamos la fuerza del techo. Que es igual a la suma de T1 más T2 más el peso de la polea. Entonces, nos da 91,7, 97,3, ambos son newton, más el peso de la polea, 50 newton. Eso nos da 91,7, 97,3 y 50. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el techo es de 239 newton. Y con eso queda listo el ejercicio. ¿Alguna duda?